Siguiendo entonces con nuestra serie de los 10 mandamientos, ¿cómo se resumen los 10 mandamientos, hermanos? En Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahí se resumen los primeros 4, de los cuales hoy vamos a ver el tercer mandamiento. Tiene que ver con nuestra relación, nuestro amor a Dios. Tiene que ver con nuestra atención en cómo nos acercamos delante de Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, pues no adulteraré, no robaré, no codiciaré, no diré falso testimonio, honraré a mis padres, ¿sí? Todo se resume en eso. Entonces vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 20. El estudio de hoy corresponderá a el tercer mandamiento. Hemos visto los primeros 2 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hemos visto que el primer mandamiento tiene que ver con que no seamos idólatras, es decir, no tengamos algo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. No tengas dioses ajenos delante de mí. No hagas de cualquier cosa un Dios. No sirvas a eso. No entregues tu vida a cualquier cosa que no sea el verdadero Dios. Entonces, la primera es una prohibición entonces a la idolatría específicamente. El segundo mandamiento es: no te harás una falsa imagen, no te harás imágenes, ¿verdad?, de nada. Cuando hablamos de imagen no quiere decir que no tengamos fotos, ¿verdad? No, hay unos que lo llevan inclusive a ese extremo. Pero Dios no está prohibiendo ahí las imágenes como tal, sino que usemos imágenes para ayudar a nuestra mente supuestamente a buscar de Dios. No, porque Dios es espíritu y Él no tiene imagen. Cualquier imagen distorsionaría a Dios. Es una mentira de Dios. Yo no puedo representar a Dios con nada. Con nada. Si lo hago, entonces en mi mente primeramente va a haber un impacto. Al final voy a terminar adorando ese material que supuestamente estoy usando en primer lugar para que me ayudes supuestamente a recordarme de Dios. Y Dios dice: eso está prohibido. Si me vas a tener a mí como tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Y en segundo lugar, no te hagas ninguna imagen para adorarme. No te hagas nada que te desvirtúe de lo que yo soy realmente. La verdadera imagen de Dios está en Cristo Jesús en toda su plenitud. Su palabra, su carácter, como Él es. Y todo como se ha revelado en las Escrituras, esa es lo que la imagen mental que debemos tener de Dios. La única imagen que Dios ha hecho de sí mismo ha sido el hombre. ¿Sí? El hombre fue hecho a imagen de Dios, pero el hombre, debido al pecado, no representa correctamente a Dios. Por lo tanto, debe ser desechado también. No hay una imagen totalmente que llegue a representar en toda la plenitud a Dios. ¿Ok? El tercer mandamiento, ya hemos dicho: no tienes dioses ajenos, no me adores incorrectamente. Y el tercer mandamiento ahora nos va a hablar de cómo debemos tomar el nombre de Dios. ¿Cuál debe ser el sentido de lo que nosotros debemos venir? Es decir, tú me vas a venir a adorar, yo soy tu Dios, no me vas a adorar con otra cosa, pero ahora ten conciencia de quién soy yo para que tú me adores. Ese es el tercer mandamiento. Una conciencia, adórame con inteligencia. No tomes mi nombre en vano.
reconoce quién soy yo. He allí el tercer mandamiento. El bosquejo que vamos a seguir en esta mañana será lo siguiente. Número 1, el sentido del tercer mandamiento. Número 2, la prohibición en el tercer mandamiento. Y en tercer lugar, Jesucristo y el tercer mandamiento. Vamos entonces con el primero. El sentido. ¿Qué significa no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? La palabra clave allí no es solamente tomar ni vano, es el nombre de Dios. El nombre de Dios no se puede tomar en vano. ¿Ok? Entonces, aquí lo que sobresale en este versículo o en este mandamiento es el nombre de Dios. El nombre de Dios. La adoración lo que significa es adórame inteligiblemente, con inteligencia, concienzudamente. ¿Con quién te estás relacionando? Cuando tú vienes a la iglesia, tú debes venir con la conciencia de a quién vienes tú a adorar. ¿Con quién te vas a encontrar? Así debemos tener, debemos tener tal conciencia de no tomar el nombre de Dios en vano. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en todo lo que significa. Entonces, tener una conciencia de quién es Dios. Como dice Thomas Montgomery, el propósito principal del tercer mandamiento es el de enseñarnos cómo adorar a Dios en forma verdadera, inteligente, viva y real. Yo soy Jehová tu Dios, no tienes dioses ajenos, no me vas a adorar usando imágenes y no me vas a adorar teniendo mi nombre en vano, en poco. Adórame por el nombre que yo soy o por el nombre que yo represento. Vayamos rápidamente a algunos versículos de la Biblia que nos dicen cómo se usaban los nombres en el Antiguo Testamento. Hoy en día los nombres lo usamos simplemente para identificar a una persona. Si hay en una familia el clan de los Luises, ¿sí? Entonces ahí está Luis Augusto, Luis Felipe, Luis Gerardo, Luis Enrique, ¿verdad? Para Luis, voltean todos los Luis. Luis Gerardo, Luis Enrique, Luis Miguel, Luis. Entonces, los nombres los usamos más para identificar que para representar. En las Escrituras, los nombres en el Antiguo Testamento era para no solamente identificar a una persona, llamarlo por su nombre, sino él va a representar el nombre que yo le estoy colocando. Fíjense estos versículos de la Biblia. Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. La palabra Eva, ¿verdad?, en el vocablo hebreo tiene que ver con viviente, ¿ok?, con la vida. Entonces, como ella va a ser madre de todos los vivientes, entonces Adán concienzudamente le coloca ese nombre. Tú eres madre de todos los vivientes. Génesis 3:20, el nombre de Eva. ¿Okay? No simplemente le colocó ese nombre porque le pareció muy bonito. ¿Okay? Génesis 4:25, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió de los a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra Caín significa adquisición. Entonces ella está reconociendo, fíjense que en Génesis 4 ellos habían ya recibido en Génesis 3 la maldición, ¿sí? Ellos tenían que haber muerto en Génesis 3 por el pecado, pero Dios le da una maldición, ¿sí?, al hombre, a la mujer, a la tierra y todo. Y ahora ella ve la procreación como un regalo de Dios. Dios me ha dado la adquisición, por eso le coloca a su hijo Caín. ¿Okay? No solamente porque le pareció un buen nombre, ¿verdad?, de toda la lista de nombres que buscó allí, no, sino lo que representaba ese niño, lo que representaba. Aquí
4.1, ok, era 4, Génesis 4.1, ¿sí? El segundo sí es 4.25. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, Set significa sustitución. Entonces, es lo que representa a la persona, se le colocaba el nombre. Génesis 5 del 28 al 29. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, porque lo llamó así, diciendo, este nos aliviará. Alivio significa Noé. Aliviará nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Él estaba consciente de la maldición que había desde Génesis 3. Y entonces dijo, Noé nos va a aliviar de todo. Y realmente eso fue lo que pasó. Hubo el diluvio, el gran diluvio, el Señor llama a Noé y a partir de Noé como que comienza otra vez la humanidad. Hubo un pequeño descanso, un pequeño alivio en medio de la gran pecaminosidad que había ya contada en Génesis 6. Génesis 32 del 22 al 28, bueno, vamos a buscarlo rápidamente. Estoy simplemente hablando de los ejemplos para que entendamos que en las Escrituras la idea de colocar un nombre es de lo que representa ese nombre. Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Jacob, ¿qué significa? Suplantador, el que suplanta, ¿sí? Mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. La palabra Israel significa el que lucha con Dios. Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces vemos allí cómo se le cambia el nombre, no porque, ay mira, Israel es mejor el nombre Israel, comienza con la I en vez de con la J. No, es de lo que significaba o lo que representaba Jacob. Y Primera de Samuel 4. Primera de Samuel capítulo 4. Por supuesto, si colocamos todos los ejemplos, pues no terminaríamos el día de hoy, nos quedaríamos solamente como, la clase sería entonces cómo se usan los nombres en el Antiguo Testamento, pero esa no es la idea. Primera de Samuel capítulo 4, estos son los más relevantes, lo que quiero que observemos. 19, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod. ¿Por qué le colocó Icabod? Diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod significa sin gloria. No hay gloria, se fue la gloria. El niño nace en un tiempo, en una circunstancia, y su nombre estaba recordando lo que pasó en ese momento.
Entonces, los nombres no solamente son usados para identificar, sino para representar y para recordar inclusive eventos. Cuando nos acercamos a los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, veamos su nombre. Éxodo 3, 14 al 15. Este es el nombre con el cual Dios se identifica ante Moisés. Es la primera vez que Dios mismo identifica su propio nombre. Anteriormente Jacob había luchado con el ángel de Dios y también le dijo, ya él había recibido el nuevo nombre, Israel, y luego le dijo, declárame tu nombre. Y el ángel le dijo, ¿para qué quieres saber mi nombre? Al final no le declaró el nombre. Hubo otra ocasión donde también querían saber el nombre y no tuvo respuesta. Pero aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15, Dios mismo dice cuál es su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? 14. Y respondió Dios a Moisés, porque el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Y la palabra allí, Jehová, en el original, son lo que se conoce como el tetragramatón. 4 consonantes sin vocales. Y, H, W, H en la traducción al español. Y, H, W, H. Yo soy el que soy. Yo soy te envió. Le vas a decir Jehová, o esa palabra prácticamente, ¿cómo se puede pronunciar una palabra sin vocales? Puras consonantes. Es difícil. Es imposible de hecho. Pero aquí el nombre está representando, el versículo anterior está diciendo qué es lo que significa ese nombre. Él es su autoexistencia. Yo soy el que soy. Yo soy autosuficiente, yo soy el único. Ese es el que te está enviando. Y luego le dice su nombre. En los textos más cercanos, ¿no?, para así decirlo, aunque los copistas colocaban allí el YHWH, ellos debajo colocaban la palabra Adonai. Ellos, en vez de pronunciar ese nombre sagrado con el cual Dios se dio a conocer, ellos colocaban la palabra Adonai. Adonai significa amo, mi Señor. Por lo tanto, cada vez que se colocaba la palabra YHWH, entonces ellos colocaban abajo Adonai, es decir, pronúncialo Adonai, ¿sí? No trata de pronunciar ese nombre sagrado, simplemente di Adonai, una palabra normal, común y corriente, pero que tiene que ver con lo que Él es. La palabra Adonai no es el nombre de Dios, sino lo que Él representa. Él es el amo, el Señor. Luego el YHWH, ¿verdad?, años más tarde, un alemán agarró las palabras, las consonantes de Adonai y se los colocó al YHWH y más o menos sonaba Yahová, que en nuestra transliteración sería Yahvé o Jehová, como lo conocemos. Pero lo cierto es que el nombre de Dios, como Él se dio a conocer, es consonantes impronunciables, ¿sí? Y ellos simplemente entendían, Él es el ser, Él es el todo, ¿sí? Yo soy el todo.
Y entonces, eso es lo que representa el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dale la significancia que tiene ese bendito nombre. No lo tomes a la ligera, lo que está diciendo el tercer mandamiento, que lo vamos a ver más adelante. Al final de todo, se puede resumir con el Señor. Cuando se habla de Yahvé, Adonai, el Señor, el amo, el dueño. Otros nombres en la escritura, simplemente los voy a nombrar, ¿ok? Allí van a estar las referencias escriturales para que lo busquen cuando estén en sus casas. Nombres de Dios con Adonai Rafa o Jehová Rafa. El Señor sana, eso lo vemos en Éxodo 15:20. Él mismo se da a conocer: yo soy el que sana, yo soy tu sanador. Lo que quiero que veamos en este momento es no solamente, qué bellos los nombres de Dios, no. Mira lo que representan los nombres de Dios, para que cuando vengas a adorar tengas conciencia de a quién estás adorando. ¿Ok? Tu sanador. Jehová Nisi, el estandarte. Cuando iban a la guerra, el estandarte iba de primero. Yo soy el que peleo por ti, el estandarte. Éxodo 17:15. Jehová Shalom, yo soy tu paz. Jueces 6:24. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Tiene que ver con guerrero. El principal guerrero es Dios, el que defiende a su pueblo. Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Él es mi justicia. Jeremías 23:6. Y Jehová Shammah, el Señor está presente. El Señor no solamente es trascendente, sino que es inmanente. Él está presente, Él está aquí. Otros nombres de Dios se le anteponía el sufijo el. La palabra el es la palabra semítica para hablar de Dios. Nosotros decimos la palabra Dios, pero ellos pronuncian la palabra el, que significa Dios. Entonces, cada vez que usted escuche Él, tiene que ver Dios una cosa. Dios es esto, Dios es aquello. Y esos son los nombres que se le daban a Dios. Por ejemplo, el Betel, Dios de Betel, o el Dios de la casa de Dios, porque Bet significa casa y Él significa Dios. Entonces, Dios de la casa de Dios. Génesis 35:7. El Olam, Dios eterno. Génesis 21:33. Fíjense con quién nos estamos relacionando cada domingo que venimos, hermano. El Roy, Dios me ve. Dios me ve. Génesis 16:13 al 14. El Elión, Dios altísimo, el supremo, el que está en las alturas. Génesis 17 al 22. El Shaddai, Dios suficiente todopoderoso. Génesis 17:1. El Shaddai tiene que ver no solamente con el todopoderoso creador, sino todopoderoso sustentador, el que sostiene las cosas. Tú vives, tú te mueves, tú respiras por el Shaddai, porque Él es el que te mantiene. Si Él decidiera en un instante quitarte el aliento de la vida, no serías nada. Morirías en el instante. Él es el que te tiene vivo ahora. El Shaddai. Todos estos nombres deben comunicarnos un gran temor y reverencia. El Oim o Elohim, Dios creador. Eso sí tiene que ver con su potencia creativa. Su potencia creativa. Elohim también tiene que ver con el omnipotente. Elohim, esta palabra era la que más se usaba para hacer referencia a Dios creador. Y esta palabra es el plural de la misma palabra en singular, Eloi. Elohim es el singular. Entonces siempre tenían un sentido que Dios es
más de una sola persona. Arthur Pink dice, el nombre de Dios significa Dios mismo como es revelado. Por esto significa toda su naturaleza, sus virtudes, sus atributos, el carácter, autoridad, propósito, métodos, providencia, palabras, instrucciones, verdad, reino. En una palabra, lo que ha sido revelado, sea que la revelación concierna a su naturaleza, sus virtudes, sus atributos, su palabra, su reino, su verdad, u otra cosa cualquiera. Los nombres de Dios lo representan a Él. Un nombre no puede abarcar lo que Él es. Solamente su nombre sagrado. Él es. El yo soy. Él es. ¿Cuál es el sentido del tercer mandamiento? Que tengas conciencia del nombre de Dios. Prohibición entonces del tercer mandamiento. Tercer mandamiento. No entonces blasfemes, no profanes el nombre de Dios. Cuando dice no tengas en poco, en vano, es no lo mal uses, no lo mal utilices. Profanar el nombre de Dios, según las Escrituras. ¿Cómo se profana el nombre de Dios? ¿Cómo se blasfema el nombre de Dios? ¿Cómo se puede tener el nombre de Dios en vano? Número 1, no usar el nombre de Dios para atestiguar una mentira. Los estudiosos entienden que este mandamiento de Génesis 27 tiene que ver en primer lugar con si tú vas a hacer juramentos, hazlo consciente y no lo hagas simplemente para salir, para... Reconoce a quién estás colocando allí en el juramento. No tendrás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La gente juraba por el nombre de Dios, pero podían cumplir o como no podían cumplir. No se sentían obligados a cumplir su palabra. Entonces Dios en ese mandamiento vas a jurar, pero ten presente con quién te estás, a quién estás interponiendo en ese juramento. Ese en primer lugar. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente en mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, Adonai, el Señor. Entonces, el mandamiento en primer lugar, la primera interpretación de este mandamiento es no usar el nombre de Dios en vano para un juramento falso o para decir una mentira. Te lo juro por Dios, por Dios que no hice eso. No, ya va. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero si vas a interponer el nombre de Dios, ten mucha conciencia de lo que estás diciendo es verdadero. Esa es la primera interpretación. Pero ¿cómo también se puede profanar el nombre de Dios? Cuando se maldice el propio nombre de Dios, ¿verdad? Maldiciendo el nombre de Dios. Levítico 24:15 dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Cuando se maldice el nombre de Dios, no necesariamente se maldice pronunciando una maldición, simplemente renegando de su nombre. Renegar de su nombre. Dios, si tú existes, es una blasfemia. Si tú verdaderamente existes, estás cuestionando que Él dijo que sí existía. Yo soy. Eso es maldecirlo, hablar algo incorrecto de su nombre. Pero si Dios es misericordioso, ¿por qué manda? Estás blasfemando el nombre de Dios. Lo estás blasfemando. ¿Por qué? Porque tú debes conocer el carácter completo de Dios que ya está revelado en las Escrituras. Por eso es que es tan importante que cada domingo, cada miércoles que venimos, nos reunimos. Las Escrituras deben ser expuestas de tal manera que entendamos cómo es nuestro Dios, para que cuando nos refiramos a Él, sepamos con quién nos estamos relacionando y sepamos usar el nombre de manera adecuada. Hay una oración que hizo una mujer hace poco en un concierto, orando por alguien por la sanidad, y dijo: Señor, reclamo
La palabra que usó fue reclamar. Señor, reclamo tu promesa. Señor, no voy a recibir un no por respuesta. No, usted está tomando el nombre de Jehová en vano, porque usted no sabe con quién está hablando. No, realmente no sabe, no tiene inteligencia. No sabe que con Dios no se puede relacionar de esa manera, tan insolente. Pero más aún, tomar el nombre de Dios en vano es hacer que otros blasfemen el nombre de Dios por nuestra propia conducta. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes orar, puedes leer la Biblia, pero tu conducta puede hacer tropezar a otros y tu conducta misma puede ser blasfema delante de Dios. Una vida hipócrita es una vida que toma el nombre de Jehová en vano. Yo soy cristiano, pero no me comporto como tal. Es tomar el nombre de Dios en vano. Es tomar el nombre de Dios en vano. Vayan conmigo a estos versículos, por favor. 1 Timoteo 6:1. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Muy bien. Entonces, nuestra conducta irrespetuosa ante los jefes puede ser que los jefes digan: ¿y eso qué es cristiano? ¿Y qué Dios le están enseñando? ¿Qué Dios? Fíjense eso. Como si Dios fuera otro Dios. ¿Qué Dios le están enseñando? Ay, eso que le enseñan en la Biblia, en esa iglesia. Tu conducta puede irrespetar o hacer que otros pisoteen el nombre de Dios. Y Dios dice: no dará por inocente el culpable. Dios no da por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú enseñas la ley, tú dices que sabes de la ley, pero tú mismo eres infractor de la ley. ¿Qué es eso? Por causa de ti, Dios mismo es blasfemado. Tito 1:16. Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan, pero con los hechos lo niegan. Una manera de tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es cuando tú vienes y estás cantando y no entiendes lo que están cantando, por ejemplo. Cuando estás supuestamente cantando una letra que está exaltando el nombre de Dios, pero tú en tu conciencia estás pensando en otras cosas, estás pronunciando el nombre de Dios en vano. Es decir, para ti no tiene peso el nombre de Dios. Dormirse en la iglesia, si tú vienes a dormir en la iglesia, estás tomando el nombre de Dios en vano. Entonces no venga, quédese en su casa durmiendo. No peque, no venga a pecar. Si tú vienes simplemente porque es un asunto donde, bueno, estoy obligado, estás tomando, o sea, no te quieres relacionar con Dios, no te relaciones con Dios. Pero Dios no dará por inocente al que tome el nombre de Jehová su Dios en vano. Dios te va a pedir cuenta.
Por cada palabra ociosa que salga de vuestra boca darán cuenta los hombres en el día final. Tomar el nombre de Jehová Dios en vano es tan fácil, es tan común, que a veces no entendemos las implicaciones que tiene, o no sabemos que podamos tener esta práctica tan habitual en nuestras vidas. Por lo tanto, de alguna u otra manera, tomar el nombre de Jehová en vano no es solamente usarlo para maldecir a alguien, no es solamente usarlo para cualquier cosa que no tenga que ver con Dios, hasta para inmoralidad lo usan. Pero también se puede usar en otras maneras y seguimos infringiendo el tercer mandamiento. Y Dios es celoso con su nombre, celoso. Thomas Montgomery dice: todos aquellos que asisten a los cultos supuestamente para adorar a Dios, pero no lo hacen, están profanando su nombre y tomándolo en vano. Venimos a adorar a Dios, pero si tú no lo haces, para ti el nombre de Dios no tiene valor. Tienes que entender eso. Para terminar, Cristo y el tercer mandamiento. En primer lugar, Cristo enseñó que tomar el nombre en vano es jurar falsamente. Cuando se jura falsamente, Mateo 5, 33. Sí, también Cristo enseñó acerca de lo que significa primariamente, como dije anteriormente, como significa en primer lugar ese mandamiento de jurar en falso por el nombre de Dios. Fíjense cómo habla el Señor Jesucristo. En el versículo 33, capítulo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Los antiguos estaban diciendo: no jures, simplemente cumple. Y el Señor dijo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor Jesucristo no está impidiendo los juramentos. Él está enseñando o está haciéndoles ver que ellos estaban usando mal el asunto de los juramentos. Los judíos o los que enseñaban al pueblo judío, sabiendo o tratando de no tomar el nombre de Dios en vano para jurar falsamente, entonces juraban no por el nombre de Dios, sino por el cielo. Te lo juro por el cielo. Entonces para ellos no había atadura. Te lo juro por la tierra. Te lo juro por Jerusalén. Te lo juro por mi madre. O sea, de alguna manera no tenían esa obligación de cumplir su palabra. Por lo tanto, no interponían el nombre de Dios porque sabía que si no cumplía, entonces le iba a venir, Dios lo iba a castigar. Cristo dijo: no juréis ni por esto ni por esto. O sea, que tu hablar sea sí o sea no, pero sea un hombre de palabra. Pero eso de palabra tiene que ver con juramentos. ¿Ok? De hecho, cuando los juramentos son lícitos, ¿por qué? Porque el pacto matrimonial se hace con un juramento. ¿Y cuál es el juramento que hacen en el pacto matrimonial? Ante Dios. Y qué terrible es cuando alguien infringe el pacto matrimonial, porque lo hizo ante Dios y Dios vio que tomó su nombre en vano. Otros pactos, por ejemplo el pacto de la iglesia, que hacemos un pacto solemne, lo hacemos ante Dios. Los juramentos son posibles, son lícitos. Cuando estamos en un juzgado nos hacen jurar decir la verdad y se toma el nombre de Dios en vano en muchas oportunidades.
Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y lo último, Cristo enseñó que tomar el nombre de Dios en vano es desobedecer su propia voz. Mateo 7, allí mismo, cerca. Y luego Lucas 6. Mateo 7, 21. No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted me puede decir Señor 1000 veces, pero si usted no me obedece, usted está tomando mi nombre en vano. Usted me está diciendo Señor, Señor, y no tiene significado alguno. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, cuando nos acercamos a las Escrituras, debemos hacerlo con tal conciencia de decir en nuestras mentes, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres. No es simplemente colocar mi mente en neutro y bueno, que se pasen las 2 horas rápido. No, yo debo venir consciente de que voy a aprender de ese Dios y de lo que yo estoy escuchando, Dios me va a hacer responsable. Y lo que yo estoy escuchando, yo debo asumirlo de tal manera que mi corazón sea, Señor, quiero obedecer eso. No quiero tomar tu nombre en vano. Vano significa superficial, que no tiene peso, que es algo ligero, que es algo desechable. No tomarás. No lo levantarás de manera ligera. Toma el nombre de Jehová tu Dios como debes tomarlo. Cada vez que nos reunimos, tómalo como debes tomarlo. Cada vez que vas a decir algo a alguien, recuerda, Dios es Dios presente. Dios está allí. Dios es el Todopoderoso, el inmanente también. Que el Señor nos ayude a estar cada día más consciente de que su nombre, todo lo que representa y cómo yo me debo someter y cómo yo me debo relacionar y dirigir a Dios. Que el Señor nos ayude a ser cada vez más reverentes, respetuosos y temerosos cuando nos acercamos a Él. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos con este tercer mandamiento, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Y que nosotros, Señor, cada vez estemos cada vez más conscientes de lo que tú eres, de lo que representas. Que tus nombres, Señor, nos ayuden a recordarnos realmente tu trascendencia y tu inmanencia. De tal manera, Señor, que haya un sentido cada día de temor más fuerte, más pesado, cuando estamos en nuestra intimidad, Señor. Cómo estamos orando, cómo estamos leyendo la Biblia, cuál es la actitud con la cual venimos al culto, en qué se enfocan nuestras conversaciones diarias, si realmente te tomamos en cuenta o no. Oh Señor, nos hace falta tanto de aprender, Señor, y perdónanos, Padre Celestial, porque como este mandamiento, Señor, es un espejo para ayudarnos a entender cómo está nuestra vida. Perdónanos, porque muchas veces hemos tomado tu nombre en vano. Ayúdanos a honrarte siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.